Hola a todos, el ejercicio 30 dice interprete las siguientes expresiones en las que se utiliza la notación de Leibniz. Cada una de ellas es una nueva definición de un hecho ya considerado en un problema previo. Dice, el diferencial respecto de x a la n igual a nx a la n menos 1. Esto significa que si nosotros consideramos como f una función tal que a cada x le asigna x a la n, entonces la derivada evaluada en un punto A va a ser n veces a la n menos 1. El ítem 2 en cambio, nos dice que el diferencial de z, perdón, respecto de y es menos uno sobre y cuadrado si z es 1 sobre y. Es decir, aquí z es una función de y. Por lo tanto, si consideramos a z de y 1 sobre y, lo que nos dice es que la derivada evaluada en un punto A es menos uno sobre a cuadrado. Vamos con el ítem 3. Dice el diferencial de f de x más c respecto de x igual a la derivada de f respecto de x. Esto significa que si consideramos a g la función que escribe a f más c, entonces la derivada de g evaluada en un punto A va a ser igual a f' n. El ítem 5 dice el diferencial de z respecto de x igual al diferencial de y respecto de x si z es igual a y más c. La derivada de z respecto de x igual a la derivada de y respecto de x si z es igual a y más c. Entonces aquí z es la función de y se actúa como constante. Entonces, eso significa que si z de... Ah, ¿y por qué aquí puse en términos de x? Porque si pongo derivada de y respecto de x, eh, implícitamente puede ocurrir que y sea una función de x. De hecho, y sería aquí una función de x. Y como z depende de y, entonces también podemos decir que z en términos de x sería y de x más c. Entonces, si esa función z la derivamos y le evaluamos un punto a, tiene que ser igual a la derivada de y en un punto. El ítem 7 nos dice que el diferencial de, perdón, la derivada de f de x más a respecto de x evaluada en x igual a b es igual a la derivada de f respecto de x evaluada en x igual a b más a. Lo que significa que si consideramos a g la función x más a, entonces al derivarla y evaluarla en b va a ser igual a la derivada de f evaluada en b más a. El ítem 6 significa, bueno, este sería el 4. Dice, la derivada de c por f de x respecto de x es igual a c por la derivada de f respecto de x. Significa que si consideramos a g la función descrita por c de c f de x, entonces g' evaluado en a va a ser c por f' de a. El ítem 6 dice que la derivada de x al cubo respecto de x con x igual al cuadrado es igual a 3a a la cuarta. Eso quiere decir que si la función x al cubo la derivamos aquí, esto es un error de notación en realidad. Si la función x al cubo la derivamos y la evaluamos en a, esto va a ser igual a 3a a la cuarta. ¿Por qué digo que era un error de notación poner la prima al final? Porque x al cubo en a ya nos denota un valorcito y al derivarlo la derivamos a una constante, sería cero, ¿no? Entonces no, en realidad es la función x al cubo, o sea, función x de a, la función x eh, elevada al cubo, la derivamos y bueno, evaluada en a nos da esto. Ya. Y, y esto es claro de ver, ¿por qué? Porque la derivada de x al cubo, ¿quién es? Es x cuadrado. Y si reemplazamos x por a cuadrado sería 3a cuadrado al cuadrado, que es 3a a la cuarta, ¿no? Ya. El ítem 8 dice diferencial de, digo, la derivada de fc de x respecto de x con x, evaluando x igual a b, igual a c por la derivada de f respecto de x con x igual a c. Entonces esto significa que si g de b, perdón, que si consideramos a una función g tal que sea
c por f de x. Entonces, al elevarlo en un punto b, vamos a tener que la derivada de esta nueva función evaluada en b va a ser c por f' en c de b. El ítem 9 dice la derivada de f de c de x mm, respecto de x es c por la derivada de f de y respecto de y, evaluando y igual a c de x. Eso significa que si consideramos hacia la función f por c de x, g' en a va a ser c por f' evaluado en c de a. Y el 10 bueno, dice que la késima derivada de la función potencia x a la n eh, sería k factorial por el combinatorio n en k de x al menos k. Es decir, que si consideramos a g la función x a la n, la késima derivada de g respecto de x, es el k factorial n en k x al menos. Y listo, esto ha sido el ejercicio 30. Gracias.